La primera vez que escuché el nombre de Cheonhyeok Wishin, tenía 12 años. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Corea, un lugar rodeado de montañas cubiertas de niebla, donde las noches parecían caer más pesadas que en cualquier otro sitio. Las ancianas siempre murmuraban que entre los pinos y arrozales aún caminaban los muertos que no habían encontrado paz. Mi abuela solía decirlo con una voz baja, como temiendo que alguien, o algo, pudiera escucharla. Nunca mires demasiado tiempo a la niebla, muchacho. Entre ellas se ocultan los ojos de la doncella muerta. De niño me reía de sus advertencias, hasta que una noche comprendí que no hablaba solo para asustarme. El pueblo tenía un viejo internado femenino, abandonado desde hacía décadas. Se rumoraba que ahí una joven se había quitado la vida, arrojándose desde la azotea con su vestido blanco aún puesto, porque sus padres habían arreglado su matrimonio con un hombre al que nunca amó. Su espíritu, decían, jamás abandonó el edificio. Era la Cheonhyeok Wishin, el fantasma de la doncella, que caminaba con su cabello negro cubriéndole el rostro y un hanbok blanco flotando como si respirara con vida propia. Yo jamás lo vi entonces, pero escuchaba las historias de los ancianos, pastores que juraban haberla visto de pie en la carretera desierta, pidiendo ayuda, mujeres que aseguraban haber sentido su llanto en los baños públicos del pueblo. Y un par de jóvenes que una vez entraron al internado abandonado y nunca regresaron. Con el tiempo, el miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana del pueblo. Nadie se atrevía a pasar cerca del internado de noche. Nadie miraba mucho tiempo la niebla. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta después de la medianoche. Yo tampoco lo hacía. Pero en lo profundo de mí una extraña fascinación comenzó a crecer. Sabía que algún día tendría que enfrentarme a la verdad. El internado femenino se levantaba en lo alto de una colina, cubierto de maleza y rodeado por un muro bajo, casi devorado por las enredaderas. Desde lejos, parecía un cascarón vacío, una carcasa de madera y cemento que el tiempo había devorado sin piedad. Sin embargo, cada vez que el viento soplaba, el edificio parecía gemir como si respirara. Yo había escuchado las historias toda mi infancia, pero fue en mi adolescencia cuando el deseo de comprobarlas se volvió insoportable. Mis amigos y yo, llenos de la arrogancia de quienes creen que el miedo es solo un juego, hicimos un pacto. Entraríamos al internado una noche, llevaríamos velas y nos quedaríamos allí hasta el amanecer. Llegamos al lugar poco después de la medianoche. El camino estaba cubierto de neblina, y cada paso que dábamos sobre la grava parecía resonar demasiado fuerte, como si las montañas mismas nos escucharan. La verja oxidada estaba entreabierta. No tuvimos que forzarla. Parecía como si alguien ya la hubiera dejado lista para nuestra llegada. Adentro el aire era denso, húmedo. El suelo crujía bajo nuestros pies y las paredes, manchadas de moho, parecían llorar agua oscura. El silencio era tan profundo que escuchar nuestras propias respiraciones me hacía estremecer. Encendimos las velas y avanzamos por el pasillo principal. Había aulas vacías con pupitres amontonados y pizarras cubiertas de polvo. Algunos nombres estaban aún escritos en ellas, medio borrados, como si las alumnas se hubieran marchado deprisa sin despedirse. Uno de mis amigos, Jin Ho, quiso hacer una broma. Se paró en el centro del pasillo y gritó: «Cheonhyeok Wishin, si existes, ven por mí». La risa se le quebró en los labios cuando todas las velas se apagaron al mismo tiempo. El pasillo quedó sumido en una oscuridad tan profunda que juraría que podía tocarla con las manos. Y entonces la escuchamos, un murmullo suave, como un llanto lejano, que venía de los pisos superiores. «Heomeoni». Una voz femenina débil, temblorosa, llamaba a su madre. Sentí como el frío me atravesaba hasta los huesos. Nadie dijo nada. Nos miramos en silencio, con los ojos muy abiertos, y supimos que ya no podíamos retroceder. Subimos las escaleras temblorosos, mientras el llanto se hacía más claro. Cada peldaño crujía como si protestara contra nuestro peso. Y al llegar al segundo piso, lo vimos. Un vestido blanco colgaba en el extremo del pasillo.
suspendido en el aire como si alguien invisible lo llevara puesto. El cabello negro caía hasta el suelo, ocultando el rostro. El silencio volvió, más espeso que nunca. No respiraba, no se movía, y aún así, supimos que nos estaba mirando. Nos quedamos paralizados frente a aquella figura. El vestido blanco ondeaba suavemente aunque no había viento, y el cabello negro se derramaba como un manto líquido sobre el suelo. Nadie se atrevió a dar un paso. De pronto, un sonido metálico nos hizo girar la cabeza. Una puerta a la izquierda se abrió lentamente, chirriando como si alguien la empujara desde adentro. Era una antigua sala de música, con un piano cubierto de polvo y un espejo alto que ocupaba casi toda la pared. Entramos con pasos vacilantes, tratando de convencernos de que aquella figura en el pasillo era solo una sombra, un reflejo de nuestras mentes nerviosas. Pero lo que vimos dentro nos arrancó hasta el último resto de valor. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Sobre el vidrio se dibujaban huellas de dedos, como si manos invisibles lo arañaran desde el otro lado. Jin-ho, todavía con su actitud desafiante, se acercó para tocarlo. Apenas rozó la superficie con la yema de los dedos, y un alarido desgarrador llenó la sala. El reflejo no era el nuestro. En lugar de 5 muchachos asustados, lo que vimos fue a 5 cuerpos colgando del techo, balanceándose con sogas en el cuello. Nuestros propios rostros estaban hinchados, morados, con los ojos abiertos de par en par. Retrocedimos de golpe. Uno de mis amigos tropezó con el piano y una nota grave retumbó en la sala, como si alguien hubiera golpeado las teclas con fuerza. El eco se prolongó demasiado, distorsionado, hasta convertirse en un murmullo femenino. ¿Por qué me dejaron sola? Las luces de nuestras velas parpadearon violentamente. El espejo se agrietó, como si algo quisiera romperlo desde adentro. Y en medio de las grietas, apareció ella. Su rostro pálido y sin vida surgió del vidrio como si flotara en agua oscura. Los ojos eran pozos vacíos, sin pupilas. Los labios se movieron, dejando escapar un susurro que no nos pertenecía a nosotros, pero que se instaló directo en nuestra mente. «Muéranse conmigo». El espejo explotó en 1000 fragmentos. Salimos corriendo, con el sonido del piano retumbando detrás de nosotros, como si una fuerza invisible lo tocara sin cesar. El pasillo volvió a tragarnos, y con él, la sensación de que ya no éramos simples intrusos. Ahora estábamos atrapados dentro de su historia, condenados a repetir su dolor. Corrimos por el pasillo a oscuras, tropezando con los pupitres, con las puertas medio caídas, con la propia desesperación que nos mordía los talones. El aire se volvió más frío, tan denso que cada respiración era como inhalar hielo. «Tenemos que salir», gritó Min Seok, el más joven de nosotros. «Por la escalera», respondí, aunque mis piernas apenas obedecían. Llegamos a la barandilla que descendía al primer piso, pero la escalera ya no estaba como antes. Los peldaños de madera habían desaparecido bajo una neblina espesa que subía como si el suelo mismo se hubiera abierto. En medio de la bruma se distinguía una silueta de pie, esperándonos. Era ella. La Cheonjeo Guishin no flotaba ni se movía con violencia. Simplemente estaba allí, inmóvil, con su hanbok blanco extendido como un sudario. Su cabello cubría todo su rostro, y sin embargo, sentíamos su mirada clavada en cada uno de nosotros. Jin-ho, tal vez para demostrar que aún tenía coraje, tomó un ladrillo roto del suelo y lo lanzó contra ella. El objeto nunca la tocó. Se detuvo en el aire, como suspendido por manos invisibles, y cayó al suelo con un golpe seco. «¿Por qué no bajan conmigo?», susurró la voz, helada, pero esta vez sin venir de la nada. Salía de su boca cubierta de cabello. De repente Min Seok comenzó a convulsionar. Cayó de rodillas, llevándose las manos al cuello. Sus ojos se desorbitaron como si una cuerda invisible lo estuviera estrangulando. Tratamos de ayudarlo, pero cada vez que lo tocábamos, un frío insoportable nos quemaba las manos. Él arañaba el aire,
Buscaba respirar, pero solo logró soltar un último aliento antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. El silencio que siguió fue más aterrador que el grito. La Cheonjeong dio un paso hacia nosotros. No escuchamos su pie tocar el suelo. Simplemente estaba más cerca. Otro paso, más cerca aún. Su vestido rozaba la madera, dejando manchas oscuras, como si absorbiera la luz misma. ¡Corran!, grité, aunque ninguno sabía hacia dónde. Nos arrojamos por el pasillo opuesto, con el cuerpo de Min Seok abandonado a nuestras espaldas. No quise mirar atrás, pero juraría que escuché cómo su cuerpo era arrastrado por el suelo, con un sonido húmedo, lento, inevitable. Ese fue el momento en que entendí que no todos íbamos a salir vivos de aquel lugar. La huida nos llevó a un ala del edificio que, según los planos que alguna vez vi en un libro viejo de la biblioteca del pueblo, no debería existir. El internado parecía expandirse a medida que avanzábamos, como si nos tragara más profundo en su vientre. Las ventanas ya no daban al exterior. Tras los vidrios rotos solo había oscuridad, un vacío tan absoluto que daba vértigo mirarlo. No importaba cuánto caminábamos, nunca regresábamos al pasillo principal. Don Juan, que siempre había sido el más racional del grupo, se detuvo jadeante. Esto no es posible. Estamos caminando en círculos. Lo miré a los ojos y comprendí que pensaba lo mismo que yo. Ya no estábamos en el internado que conocíamos. De pronto escuchamos risas. Risas infantiles. Provenían de un aula al final del pasillo. Las risas se mezclaban con el eco de pasos pequeños, como si niñas estuvieran jugando allí, corriendo entre pupitres. «No abras esa puerta», murmuré, pero era tarde. Jin-ho, aún tratando de mostrar valentía, empujó la puerta. El aula estaba iluminada por una luz blanquecina que no venía de ninguna vela ni lámpara. Pupitres perfectamente alineados, pizarras limpias, como si el tiempo nunca hubiera pasado, y allí estaban. 5 niñas con uniformes impecables sentadas con las manos sobre los regazos, nos miraban. No tenían ojos. Sus cuencas eran huecas, oscuras, pero aún así sus sonrisas permanecían fijas, como máscaras de porcelana. «No nos dejes solas, Uni», dijeron todas al unísono, con voces que no correspondían a sus cuerpos. Jin-ho retrocedió, tropezando con un pupitre. En ese instante las niñas desaparecieron, y el aula se derrumbó ante nuestros ojos. El techo se pudrió en segundos, las paredes se llenaron de moho negro, y un olor nauseabundo lo invadió todo. Las risas no se habían ido. Ahora venían de todas partes, rebotando en el eco interminable del pasillo. Don Juan cayó de rodillas, se tapó los oídos y comenzó a llorar como un niño pequeño. Yo lo sacudí, pero apenas reaccionaba. Fue entonces cuando vi el reflejo en la ventana rota. La Cheonjeong estaba de pie justo detrás de nosotros, aunque al girar no había nadie. El reflejo, sin embargo, sí se movía. Su cabeza se inclinó lentamente y sus labios se abrieron. «No hay amanecer para ustedes». Las velas que aún sosteníamos chisporrotearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad que parecía no tener fin. El tiempo dejó de avanzar. No sabíamos si habían pasado minutos, horas o días. Solo estábamos atrapados en una noche que nunca acababa. No sé cuánto tiempo llevábamos atrapados en aquella oscuridad. El pasillo parecía infinito. Las aulas aparecían y desaparecían, y la sensación de estar caminando dentro de un sueño torcido se volvía insoportable. Don Juan ya no hablaba. Caminaba como un autómata con los ojos vidriosos murmurando oraciones entre dientes. Jin-ho, en cambio, estaba al borde de la histeria. Cada sombra lo hacía gritar, cada crujido lo hacía retroceder como un animal acorralado. Yo mismo comenzaba a sentir que la cordura se me escapaba. Fue entonces cuando la escuchamos de nuevo. Un llanto suave, débil, que venía del fondo del pasillo. «Oma, ¿dónde estás?». La voz de la Cheonjeong se quebraba en cada sílaba, cargada de un dolor tan real que por un momento olvidamos nuestro terror. Esa no era la voz de un monstruo. Era la voz de una niña que había muerto sola, sin amor,
condenada a vagar en la eternidad. Don Juan se detuvo de golpe. Nos miró con los ojos rojos y húmedos. Tal vez ella solo quiere que alguien se quede con ella. Tal vez si uno de nosotros... No digas estupideces, lo interrumpió Jin-ho, empujándolo contra la pared. No voy a morir aquí por un fantasma. Pero don Juan no lo escuchaba. Caminó hacia adelante con paso firme como si algo lo guiara. El pasillo se iluminó con una luz pálida, y al final de él apareció la figura blanca. La Cheoneo Wishin estaba de pie, inmóvil. Esta vez podíamos ver su rostro. Una piel más blanca que la cal, labios secos, ojos vacíos. No había ira en su expresión, solo una tristeza insondable. Don Juan extendió las manos hacia ella. Si es lo que quieres, me quedaré contigo. Jin-ho trató de detenerlo, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared, dejándolo jadeando en el suelo. Yo me quedé paralizado, sin poder moverme. La doncella extendió sus brazos. Su hanbok ondeó como si flotara bajo el agua. Y cuando don Juan dio el último paso, su cuerpo se alzó en el aire, suspendido como un muñeco. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero sus labios no se movieron. Era como si su alma y no su cuerpo estuviera gritando. En un segundo, todo terminó. Don Juan cayó al suelo inerte, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en la nada. Un hilillo de sangre le corría desde la comisura de los labios. La Cheoneo Wishin volvió a inclinar la cabeza, y por primera vez su voz sonó clara, sin susurros, como un eco que reventaba las paredes. Uno de ustedes siempre debe quedarse conmigo. Jin-ho y yo entendimos al mismo tiempo que aquello no era un juego. El internado no dejaba salir a todos. Siempre exigía un sacrificio. Y ahora, quizás, aún no estaba satisfecha. El cuerpo de don Juan yacía en el suelo, con los ojos fijos en el vacío. Jin-ho sollozaba, arrodillado a su lado, repitiendo una y otra vez que aquello no podía ser real. Yo, en cambio, sabía que era inútil negarlo. La Cheoneo Wishin nos había marcado desde el momento en que cruzamos la verja oxidada. El internado no era solo un edificio, era una prisión, un altar construido sobre el dolor de aquella doncella muerta. El pasillo se iluminó otra vez con esa luz blanquecina, como si la luna hubiese descendido hasta las paredes mismas. Y allí estaba ella, inmóvil, con los brazos extendidos, como esperando que el siguiente paso fuera inevitable. Jin-ho me miró temblando. Tenemos que salir. Tenemos que... No terminó la frase. Sus pies comenzaron a arrastrarse hacia ella, contra su voluntad. Sus uñas se clavaron en la madera del suelo, dejando surcos ensangrentados, mientras gritaba que no quería morir. La Cheoneo Wishin no se movió. No necesitaba hacerlo. La voluntad de Jin-ho se quebró como una rama seca, y en un instante, él también estaba suspendido en el aire, con el cuello doblado en un ángulo imposible. Cuando cayó, su rostro estaba congelado en una mueca de horror eterno. Yo quedé solo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido lejano de un piano que alguien tocaba en otra parte del edificio. Notas graves, repetitivas, como un corazón palpitando en la oscuridad. Sabía que era mi turno. Cerré los ojos y corrí, sin mirar atrás, atravesando pasillos que ya no reconocía. Las paredes se deformaban, los techos se alargaban como túneles interminables. Sentía su respiración en mi nuca, fría, lenta, paciente. De pronto, la puerta principal apareció frente a mí, la misma por la que habíamos entrado. La empujé con todas mis fuerzas, esperando encontrar la libertad del exterior, y lo hice. La niebla de la madrugada me recibió. El aire frío de la montaña llenó mis pulmones, y por primera vez en lo que parecían siglos, sentí que la vida volvía a mí. Corrí colina abajo sin detenerme, hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Cuando llegué a mi casa, mi abuela me esperaba en el umbral. Me miró en silencio, como si ya supiera todo lo que había ocurrido. Solo dijo una frase antes de cerrar la puerta tras de mí. Ella no te dejó ir.
Solo te prestó un poco de tiempo. Esa noche dormí con los ojos abiertos, incapaz de borrar las imágenes de mis amigos muertos, de su voz llamándome desde la oscuridad. Han pasado años desde entonces. Dejé el pueblo, crucé ciudades enteras, intenté olvidar, pero cada vez que cae la medianoche, siento un escalofrío. Y en los espejos, en los vidrios, en los reflejos del agua, a veces la veo de pie detrás de mí, con su vestido blanco y su cabello ocultando el rostro. La Cheonyeo Gwishin nunca olvida, nunca perdona, y tarde o temprano volverá a reclamar lo que le pertenece. Quizá este sea mi sacrificio final, contar su historia para que otros sepan que existe, para que entiendan que cuando el viento sople entre los pinos y escuchen un llanto en la niebla, deben huir sin mirar atrás. Porque si la doncella blanca los mira a los ojos, ya están muertos.